Una trampa cuidadosamente diseñada contra una mujer musulmana por parte de la policía estadounidense, sin saber que trabajaba para la CIA. La verdad se revela en el tribunal. Durante las horas tardías de la noche, en un tranquilo pueblo de Virginia, dos oficiales de policía detuvieron a una mujer turca acusándola de un delito que jamás había cometido. Lo que debería haber sido una parada rutinaria se transformó rápidamente en algo mucho más siniestro, una emboscada meticulosamente planeada. Sin embargo, había algo que estos dos agentes desconocían por completo. La mujer a quien habían elegido como objetivo no era una persona común y corriente. Era una de esas personas capaces de darle la vuelta a cualquier situación completamente. Esta historia culminará con un final impactante que expondrá una red de mentiras y corrupción, sacudiendo los cimientos mismos del departamento policial. La noche transcurría silenciosa en Arlington, Virginia. Las débiles luces de las calles iluminaban las aceras desiertas, mientras los vehículos dispersos aceleraban por las vías vacías. Layla Demir se encontraba sentada detrás del volante de su deportivo negro, con las manos cómodamente posicionadas sobre el timón. Navegando por el barrio residencial, consultó su reloj. Había superado la medianoche. El día había sido extenso, pero sentía una pequeña sensación de logro en su interior. Su misión encubierta en esta pequeña localidad estaba aproximándose a su conclusión y disponía de todo lo necesario para salir exitosa. Redujo la velocidad al acercarse a una intersección tranquila. Sus ojos agudos captaron el destello de una señal de alto en la distancia. Layla poseía una habilidad natural para notar los detalles, una destreza que había desarrollado durante años de trabajo como agente de campo. Se detuvo completamente, mantuvo sus manos firmes sobre el volante, luego giró hacia la siguiente calle. Después de algunos minutos, aparecieron luces azules y rojas detrás de ella. El sonido de la sirena cortó el silencio nocturno. El ritmo cardíaco de Layla no se aceleró. Estaba entrenada para momentos como estos. En lugar de eso, su memoria se volvió más aguda y su respiración se mantuvo regular. Observó por el espejo retrovisor y vio el vehículo policial aproximándose. Las luces de los faros delanteros creaban sombras largas sobre el tablero. Con la calma familiar, condujo su automóvil hacia el borde del camino. Apagó el motor y abrió la guantera para sacar su licencia y el registro del vehículo. El carro patrulla se detuvo directamente detrás del suyo, con las luces aún parpadeando. Observó a dos oficiales salir del vehículo. Sus movimientos eran deliberados y lentos. Primero se acercó un policía alto de mandíbula cuadrada y actitud autoritaria. Su compañero, más bajo y corpulento, lo siguió directamente. Ambos vestían el uniforme azul oscuro de la policía de Arlington, con insignias que brillaban bajo las luces de la calle. Layla registró sus nombres cuando se aproximaron: el oficial Brandon Carter y el oficial Mark Sullivan. «Buenas noches, señorita», dijo el oficial Carter, su tono cargado de autoridad familiar. Se inclinó ligeramente e iluminó con su linterna la ventana de su auto. La luz barrió su rostro y el interior del vehículo. «¿Sabe por qué la detuvimos esta noche?». Layla mantuvo una expresión neutral, lo miró directamente a los ojos y respondió sin vacilación: «No, señor, no excedí los límites de velocidad y me detuve completamente en la señal». Las comisuras de la boca del oficial Carter se curvaron ligeramente, mostrando una pequeña sonrisa sarcástica. «En realidad no se detuvo en una señal de alto más atrás», dijo. «Esa es una infracción de tránsito». Layla frunció el ceño ligeramente, pero mantuvo su compostura. «Estoy segura de que me detuve, señor», dijo con voz moderada pero firme. «Está equivocada. Licencia de conducir y registro», la interrumpió Carter, su tono volviéndose más áspero. Layla extendió sus documentos sin dudar, sus movimientos lentos y calculados. No tenía intención de entrar en una confrontación innecesaria. Carter examinó los papeles. Sus ojos permanecieron en su licencia durante un tiempo prolongado. Layla sintió su escrutinio. Este tipo de examen era sutil, pero notable, y no le era extraño. Carter miró largamente la licencia de conducir de Layla mientras examinaba su identidad. Sintió un cambio sutil en su comportamiento. Murmuró para sí mismo: «Placas de Virginia, dirección local». Luego agregó en voz más alta: «¿Vive aquí?».
Layla asintió con la cabeza. Sí, señor. Si te está gustando esta historia llena de giros inesperados y quieres saber cómo termina esta increíble situación, no olvides darle like al video y activar las notificaciones para no perderte el desenlace. Mientras Sullivan esperaba detrás del auto de Layla, de repente gritó: «Oye, Carter, ven aquí». Carter se enderezó, le devolvió sus papeles y le ordenó: «Quédese en el vehículo». Luego se dirigió hacia el maletero para unirse a su compañero. Layla observó a través del espejo lateral mientras sus mandíbulas se tensaron. Sullivan estaba señalando algo, su voz baja y misteriosa. Carter regresó a la ventana de Layla, su expresión ahora seria. «Salga del vehículo, por favor», le ordenó. Layla sintió ligeramente, su voz tranquila pero llena de interrogación. «¿Puedo saber la razón, señor?» «Creemos que tiene sustancias ilegales», respondió Carter con voz cortante, como si fuera una frase memorizada. Layla entrecerró los ojos ligeramente. «¿Sustancias ilegales?», repitió. «Creo que está cometiendo un error». «Ya veremos», dijo Carter, indicándole que saliera del auto. Sullivan esperaba en la parte trasera del vehículo, con una expresión arrogante en su rostro. Layla se esforzó por no suspirar, abrió la puerta para salir. Sus movimientos eran lentos y calculados. Tenía todo el tiempo del mundo. Sus manos estaban a los lados mientras observaba a Sullivan abrir el maletero y señalar una pequeña bolsa sin marcas colocada en el costado. «Aquí está», dijo Sullivan con asombro fingido. «Miren lo que encontramos, algo parecido a polvo». Los ojos de Layla se dirigieron a la bolsa, luego regresaron a los oficiales. Su rostro estaba vacío de expresión, pero su mente trabajaba rápidamente, registrando cada detalle. Estaba segura de que esta bolsa no estaba allí cuando salió de casa. Esta era una trampa. Carter se acercó y su sonrisa se amplió. «¿Tiene algo que decir, señorita?». Los labios de Layla se curvaron ligeramente, mostrando una sonrisa muy calculada en su rostro. No había miedo ni culpa en ella. «Haré mi comentario en el lugar apropiado», dijo. Carter se rió, considerando su calma como orgullo. «Por supuesto que tendrá la oportunidad. Está arrestada por posesión de sustancias narcóticas con intención de distribución». Cuando Sullivan se acercó para ponerle las esposas, Layla se lo permitió. Su mirada era firme y sin miedo. «Están cometiendo un gran error», susurró con un tono lo suficientemente denso y silencioso como para hacer que Sullivan se detuviera por un momento. Sin embargo, el oficial aseguró las esposas. «Sí, ya veremos», dijo Carter mientras la conducía hacia el vehículo policial. «Veamos si estarás tan segura frente al juez». Mientras el coche patrulla se alejaba, Layla miró por la ventana. Su mente evaluaba las opciones disponibles. Tal vez 2 oficiales pensaron que habían realizado un arresto fácil, pero no se dieron cuenta de con quién estaban tratando. El camino a la estación estuvo cubierto de silencio tenso. No había sonido excepto el rugido del motor y el crujido de las calles que pasaban a su alrededor, creando sombras cortas en su rostro. Pero sus ojos no se apartaron del camino. En su interior, sus pensamientos eran agudos y calculados. Cada momento que había vivido se acumulaba en su mente como piezas de un rompecabezas. La señal inexistente, el comportamiento arrogante de los oficiales, la bolsa colocada en el maletero. Esta era corrupción planificada y calculada. No eran errores, sino decisiones conscientes. El oficial Carter miró a Layla a través del espejo retrovisor y apareció una sonrisa ligera en sus labios. Había un tono sarcástico en su voz, como si estuviera tratando de provocarla. Layla lo miró a los ojos a través del espejo, su mirada firme y sin miedo. ¿Debería estar preocupada?, le preguntó. Carter se rió y sacudió la cabeza. «O eres valiente o tonta, señorita. He visto a muchas personas, aquellas que actúan con rudeza pero no duran mucho en una celda». Layla no respondió. No había necesidad de hacerlo. Conocía bien a gente como Carter, aquellos que abusaban del poder, que doblaban las leyes a su favor y escapaban de las consecuencias sin rendición de cuentas. Por el momento le permitía pensar que controlaba la situación, pero esta ilusión no duraría mucho. Cuando llegaron a la estación, el lugar estaba silencioso. Los oficiales del turno nocturno estaban sentados detrás de sus escritorios, tomando café y hablando en voz baja. Carter y Sullivan llevaron a Layla al interior.
Las luces fluorescentes brillaban duramente sobre los pisos gastados de linóleo y las paredes llenas de pintura descascarada. «Atrapamos un pez grande», anunció Carter en voz alta y grosera. Los demás oficiales levantaron la cabeza con mayor interés. Sullivan dejó la bolsa polvorienta sobre la mesa con un movimiento dramático. «La atrapamos con las manos en la masa», agregó. «Parece que esta mujer no solo ignora las señales de alto, sino también otras cosas». Layla permaneció en silencio, sus ojos recorriendo la habitación. Estaba notando la ubicación de cada cámara, la disposición de las mesas y la relación íntima entre los oficiales. Esta era una estación de policía corrupta del tipo donde todos se conocían entre sí, una red de secretos compartidos y reglas no declaradas. La llevaron a la estación de huellas dactilares. Carter le quitó las esposas y le indicó que pusiera sus manos en la almohadilla de tinta. Layla obedeció sin dudar, sus movimientos tranquilos y calculados. Cuando el joven oficial de ojos cansados la miró, sintió dudas por un momento. Parecía como si sintiera que algo no estaba bien. «¿Su nombre?», preguntó, su voz casi disculpándose. «Layla Demir», respondió Layla con voz tranquila. «¿Su ocupación?». Layla dudó por un momento breve, pensando en una respuesta. «Consultora», dijo finalmente. La respuesta era lo suficientemente ambigua como para evitar el escrutinio, pero lo suficientemente correcta. El joven oficial asintió y continuó escribiendo. Era obvio que se sentía incómodo. Carter y Sullivan estaban riéndose, disfrutando de su espectáculo teatral, recostados en la mesa. Layla cortó la risa con su voz afilada como una espada. «¿Puedo llamar a un abogado?». Ambos hombres se volvieron hacia ella y su confianza se tambaleó ligeramente. «Hablas mucho», dijo Carter con una voz que se volvió más áspera. «Veamos si sigues siendo graciosa después de pasar una noche en la celda». La celda de Layla era fría y con poca iluminación. La cama metálica fijada a la pared estaba lejos de ser cómoda. Los barrotes proyectaban sombras largas sobre el piso de concreto y había susurros suaves de las luces fluorescentes. Layla se sentó en la cama con la espalda recta y presencia fuerte. La puerta se cerró detrás de ella con fuerza y el sonido resonó en el pasillo silencioso. Carter se quedó allí por un tiempo, mirándola con una mirada que llevaba una mezcla de curiosidad y desprecio. «No pareces como alguien que se involucra en este tipo de cosas», dijo, como si estuviera hablando con ella. «Pero no te preocupes, a los tribunales les gustan las buenas historias. Tal vez tengan misericordia». Layla asintió ligeramente y le dirigió una mirada fija. «O tal vez resuelvan tu historia», dijo con voz tranquila pero cortante. Esto molestó a Carter. Murmuró algo y se fue, dejándola sola en la celda. Layla se recostó contra la pared metálica fría y respiró profundamente. Sabía que sus próximos pasos debían ser decisivos. No se trataba solo de su propia libertad. Layla estaba a punto de exponer algo mucho más grande. El silencio en la celda solo se rompía por los susurros suaves del sistema de ventilación en la estación. Layla esperó. Tenía paciencia adquirida de años de experiencia en el campo. Sabía que su ausencia sería notada pronto, y cuando eso sucediera, se harían preguntas. Su equipo la encontraría. Siempre lo hacían. Mientras tanto, tenía que desempeñar su papel. Una prisionera tranquila, una mujer ordinaria sin nada que ocultar. Sin embargo, cada momento le daba la oportunidad de observar y recopilar información. Notaba los pasos de los policías que pasaban por su celda, sus rutinas y comportamiento. Escuchaba los sonidos de las computadoras que emitían alertas suaves y el zumbido de la radio. Cada detalle era importante. Cuando llegara el momento, estaría lista. En la sala de descanso de la estación, Carter y Sullivan estaban sentados relajados con tazas de café humeante, mientras la risa llenaba la pequeña habitación. «¿Crees que está protegida?», dijo Sullivan, sacudiendo la cabeza. «¿Viste su cara?». No mostró preocupación alguna. «Sí, pero eso cambiará», respondió Carter con una sonrisa maliciosa en sus labios. «Ahora es solo un nombre en el sistema. Nadie profundizará y además», agregó Sullivan, «tenemos todo. La evidencia es irrefutable». No notaron que el joven en el escritorio de operaciones estaba parado cerca de ellos. Su piel estaba pálida y sus ojos se dirigían hacia las celdas.
Esta situación no le parecía correcta, pero no habló. En esta estación, cuestionar a oficiales veteranos no solo era inapropiado, sino también peligroso. En su celda, Layla cerró los ojos, su respiración regular. Pasaron las horas, pero no durmió. No necesitaba dormir. Cada minuto la acercaba al momento en que todo cambiaría. La tormenta se acercaba, y Layla era su ojo silencioso. Desde la ventana alta de la celda se filtraba la pálida luz del amanecer, reflejándose suavemente en las paredes de concreto frío. Era el comienzo de un nuevo día. Layla no se había movido mucho durante la noche. Había estado sentada erguida en la cama metálica con los ojos medio cerrados, como si estuviera en un estado de meditación. El sueño era un lujo que rara vez se permitía durante las misiones. En este estado, su mente era siempre más aguda, siempre pensando y planificando. Los sonidos suaves provenientes del pasillo indicaban que la estación había comenzado a despertar. Los oficiales del turno diurno comenzaron su rutina. Layla escuchó cuidadosamente. Notaba los diferentes tonos de sus voces y los sonidos de sus pasos. Estas pequeñas señales le revelaban más sobre las personas que trabajaban allí. Un sonido fuerte llegó cuando se abrió la puerta de su celda, seguido del eco de pasos de botas pesadas en el pasillo. Layla no se movió incluso cuando el oficial Sullivan apareció frente a su celda. Llevaba un portapapeles y tenía su sonrisa habitual. «Buenos días, Sol», dijo con una voz llena de sarcasmo. «¿Dormiste bien o la cama no era lo suficientemente lujosa para ti?» Layla le dirigió una mirada firme, sin responder con palabras. Su silencio lo molestaba, aunque no lo admitiera. Trasladó su peso de un pie al otro. Luego miró su portapapeles. «Tienes una audiencia de fianza esta tarde», dijo, golpeando el bolígrafo contra el papel. «Pero entre nosotros, no seas optimista. A los jueces de aquí no les gustan los traficantes de drogas». Layla inclinó la cabeza ligeramente, su expresión tranquila pero resistente. «Es bueno saberlo», respondió con voz suave. La confianza en el rostro de Sullivan vaciló por un momento. Se aclaró la garganta y retrocedió un paso. «Disfruta el desayuno», murmuró. Luego se dio vuelta y se marchó por el pasillo. Layla se apoyó contra la pared, observando su desaparición en el corredor. Su máscara estaba comenzando a desmoronarse. Todo lo que necesitaba ahora era más tiempo. En recepción, el joven y preocupado oficial James Keller, recién graduado de la academia, observaba el comportamiento de Sullivan en la estación. Este incidente aún no le gustaba a Keller. En sus pocos meses de servicio, había realizado muchas detenciones, pero esta situación era diferente. La sospechosa, Leila Demir, no se comportaba como otros que había visto antes. No era rebelde ni agresiva, pero tampoco tenía miedo. Su comportamiento tranquilo y palabras medidas eran inusuales. Luego estaba la bolsa de drogas. Estaba casi perfectamente sentada en el maletero trasero, como si fuera un regalo envuelto. Keller dudó y detuvo su dedo mientras navegaba por el teclado. Conocía las reglas no escritas de la estación. No puedes interrogar a oficiales veteranos, pero la sospecha estaba carcomiendo su corazón y no podía deshacerse de ella. Miró las pantallas de monitoreo en su escritorio. La transmisión en vivo mostraba el pasillo fuera de la celda de Layla. Había estado sentada en la cama metálica, inmóvil como una estatua, con las características de su rostro no dando señales claras. Keller se mordió el labio inferior y una pequeña chispa de determinación se encendió dentro de él. Mientras Keller luchaba con su conciencia, Layla comenzó a moverse. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, pero sus ojos agudos estaban enfocados en la cámara ubicada fuera de su celda. Era una cámara vieja, probablemente antigua y mal mantenida. El presupuesto de la estación no priorizaba los sistemas de vigilancia modernos. Esperó un momento cuando el pasillo estaba vacío. Luego se movió en la cama con un movimiento sutil. Sus movimientos eran calculados pero no obvios. En el borde de su abrigo había un pequeño dispositivo de rastreo imperceptible. Este equipo era estándar para los agentes de campo de la Agencia Central de Inteligencia. Presionó su mano contra la tela y activó el dispositivo. Casi inaudiblemente, el rastreador envió una señal silenciosa. Era una señal para su equipo. No había necesidad de palabras o explicaciones. Sabrían qué hacer. En la sala de descanso,
Carter y Sullivan bebían café y se reían del periódico matutino. «Probablemente estés sentada allí pensando que nos vamos a rendir de la risa», dijo Carter sacudiendo la cabeza. «Siempre piensan que van a salir ilesos hablando». Sullivan se rió. «Sí, pero habrá un duro despertar. El caso está cerrado. Tenemos las drogas, el informe de arresto y no hay testigos. Nadie vendrá a salvarla». Carter se relajó en su asiento, sonriendo con satisfacción. «Lo mejor de este trabajo es la previsibilidad. Ves los mismos tipos de personas una y otra vez. Piensan que son más inteligentes que nosotros, pero realmente no lo son». Su risa llenó la habitación, inconscientes de la tormenta que se estaba formando lejos de su vista. En una oficina cercana, un teléfono ordinario sonó en la mesa con un sonido suave. Una mano se extendió y tomó el teléfono. La voz del otro lado era tranquila y firme. «Señal recibida. Ubicación verificada. Recursos en camino». Layla se había apoyado contra la pared y cerró los ojos por un momento. Casi podía sentir el movimiento de su equipo detrás de escena, trabajando en silencio. Cada segundo que pasaba la acercaba un paso adicional al enfrentamiento inevitable. La estación de policía bullía con la actividad matutina habitual. Los oficiales llenaban informes, respondían llamadas y bebían café mientras intercambiaban conversaciones casuales. Todo parecía normal para todos, excepto para Layla Demir y los dos hombres que habían planeado su arresto. Para Carter y Sullivan, el día parecía una vuelta de victoria. Layla aún estaba sentada inmóvil en su celda, como siempre había estado. Entre los barrotes, veía el movimiento de la estación, sombras que pasaban, fragmentos de conversaciones, pero estaba enfocada. Sabía cuándo permanecer en el fondo, invisible, hasta el momento en que aparecer se volviera necesario. Había enviado su señal horas antes y confiaba completamente en su equipo, pero también sabía que no se moverían inmediatamente. El tiempo lo era todo. Mientras tanto, tenía que plantar semillas de duda. En recepción, los ojos del oficial Keller se deslizaron una vez más hacia las pantallas de monitoreo que mostraban las celdas. Layla apenas se había movido desde su llegada, pero su comportamiento lo molestaba. No era miedo ni desafío, las dos emociones más comunes que veía en los detenidos. Era paciencia, una calma extraña para alguien acusado de tráfico de drogas. Incapaz de deshacerse de su malestar, Keller abrió su archivo en la computadora. Los datos de la licencia de conducir y la dirección estaban claros, pero su historial laboral contenía lagunas inusuales. El sistema había clasificado su trabajo más reciente como consultora independiente, pero no había otros detalles. Keller frunció el ceño mientras cerraba el archivo y miró hacia la sala de descanso. Carter y Sullivan se reían de un chiste sobre donas. Su comportamiento despreocupado le causaba disgusto, aunque sabía que debía ignorar el asunto. Se encontró revisando el informe de arresto una vez más. Hizo clic en los registros digitales y comenzó a leer el informe presentado por Carter y Sullivan. Vehículo detenido en intersección por no cumplir con señal de alto. El conductor mostró comportamiento nervioso durante el interrogatorio. Accedió a búsqueda voluntaria, sustancias ilegales encontradas en el maletero del auto. Había algo que no parecía correcto. Durante su entrenamiento, aprendió a distinguir patrones que indican engaño. Aunque el informe parecía procedimentalmente correcto en la superficie, estaba organizado y coordinado de manera sospechosa. Mientras pasaban las horas, la lucha interna de Keller aumentó. Se encontró deambulando cerca de las celdas, mirando hacia la celda de Layla con frecuencia creciente. Finalmente reunió valor y habló. «Señora Demir», dijo, parado fuera de los barrotes. Layla levantó la cabeza, sus ojos agudos. Keller dudó, su mano descansando inconscientemente en su cinturón. Quería preguntar, ¿realmente accedió a que registraran su auto? Layla inclinó la cabeza ligeramente, examinándolo en silencio. Vio la duda en sus ojos y vio las grietas que comenzaron a formarse en su máscara de certeza. «¿Qué piensa, oficial Keller?», preguntó con su voz tranquila pero clara. Keller tragó saliva. «Solo estoy haciendo mi trabajo», dijo con voz inestable. «Y eso es en lo que confían», respondió Layla. Sus ojos no se apartaron de él. «Gente como Carter y Sullivan depende de personas como usted para pasar por alto las cosas». El rostro de Keller se sonrojó
y retrocedió un paso, murmurando palabras incomprensibles antes de alejarse por el pasillo. Pero Layla vio su vacilación, vio la lucha que se desarrolló en sus ojos. Había plantado la semilla. En ese momento, en el corazón de Arlington, un sedán negro simple se movía silenciosamente. Dentro de un edificio ordinario, un hombre vestido con un traje impecable salió por la puerta. Sus movimientos eran calculados y definitivos. Dos agentes profesionales estaban a su lado en estado de preparación. Mientras entraban al edificio, uno de los agentes preguntó: ¿Tienes una estimación del tiempo restante para la evacuación? El hombre miró su reloj, su rostro ilegible. Comenzaremos cuando reciba la señal. Por ahora, monitoreamos. En una sala de operaciones segura, las transmisiones en vivo de la estación de policía saltaban a través de varias pantallas. En una pantalla, Layla estaba sentada inmóvil en su celda. En otra pantalla, Keller deambulaba, obviamente en un estado de perturbación. Parece que el joven está comenzando a desmoronarse, dijo uno de los agentes. Bien, respondió el hombre. Usaremos eso cuando llegue el momento. En la sala de descanso, Carter estaba recostado en su silla, bebiendo su tercera taza de café. ¿Viste a Keller hace un rato?, preguntó Sullivan. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Sullivan sonrió y sacudió la cabeza. Probablemente está pensando demasiado. Acaban de salir de la academia, siempre están nerviosos en sus primeros casos. Sí, solo esperamos que no comience a hacer demasiadas preguntas, dijo Carter, su voz sonando más firme. Sullivan se encogió de hombros. No importa. La evidencia es clara y no tiene excusa. Incluso si es curioso, no tiene nada que probar. Carter asintió, pero por primera vez mostró algo de preocupación. Estaba pensando en la posibilidad de que las sospechas de Keller fueran contagiosas. A medida que avanzaba el día, la tensión en la estación de policía comenzó a aumentar. Layla lo sintió. Había un cambio sutil en el ambiente, casi imperceptible. Sabía que su equipo la estaba monitoreando y esperando el momento perfecto para actuar. El sonido de los pasos de Keller resonó en el pasillo una vez más. Esta vez eran más lentos. Se detuvo frente a su celda, su rostro reflejando la lucha interna. «Me dijiste que la gente confía en mí», dijo en voz baja. «¿Qué quisiste decir con eso?» La mirada de Layla era firme. «Sabes muy bien lo que quiero decir», dijo. «La pregunta real es, ¿qué harás con eso?» Keller la miró durante mucho tiempo. Luego se alejó con los hombros tensos. En la sala de operaciones, el hombre del traje observaba en la pantalla el retroceso de Keller. Sonrió ligeramente. «Muy cerca», dijo. «Un paso más». Uno de los agentes lo miró, luego al hombre. La sonrisa del hombre se amplió. «Entonces cambiaremos todo». Keller estaba sentado en su escritorio, presionando sus dedos sobre el borde de la mesa de manera rítmica. El archivo de Layla Demir estaba abierto en la pantalla de la computadora. Las palabras se volvían borrosas con su creciente confusión. Sentía un nudo en su pecho. Esa sensación había estado allí desde el arresto. Había algo mal, y ya no podía ignorarlo. Miró hacia la sala de descanso. Carter y Sullivan aún se reían. Su comportamiento indiferente aumentaba su preocupación. La estación de policía se sentía más pesada de lo habitual, las paredes presionándolo como un testigo silencioso. Su mente regresó a la celda, a las palabras de Layla. «Ellos dependen de eso». Su voz era tranquila y calculada, como si supiera exactamente qué botones presionar. Tal vez tenía razón. Con el paso de las horas, las sospechas de Keller se transformaron en una decisión silenciosa. Necesitaba respuestas, pero no podía llamar la atención. Como soldado novato, su reputación profesional ya había sido objeto de burla. Cualquier signo de desobediencia podría aumentar su aislamiento. Esperó hasta que Carter y Sullivan salieron de la habitación. Luego entró sigilosamente al archivo de grabaciones. Las luces fluorescentes susurraban suavemente, y sombras largas caían sobre los archivadores y las computadoras. Keller se sentó frente al sistema, sus manos temblando ligeramente mientras buscaba casos anteriores relacionados con Carter y Sullivan. Los nombres aparecieron uno tras otro, vinculados a detenciones que seguían un patrón preocupante. Infracciones de tráfico menores que se convertían en acusaciones por delitos de drogas. La mayoría de los acusados eran de minorías étnicas,
y muchos ya habían sido condenados. El nudo en el pecho de Keller se apretó aún más. En su celda, Layla permanecía sentada sin moverse. Su cuerpo era un lienzo de quietud. Había pasado años de su vida entrenando su mente para momentos como estos. La espera, cuando el periodo se alarga y el peligro se vuelve alto. A través de los barrotes, observaba la sombra de Keller pasando frente a su celda. Sus pasos eran más lentos ahora, más conscientes. Sentía su lucha interna, el conflicto que se desarrollaba dentro de él. Keller estaba a punto de romper el ciclo de lealtad ciega en el que confiaban hombres como Carter y Sullivan. Layla se movió ligeramente en la cama, atrayendo su atención. Keller se detuvo y se volvió hacia ella. «Oficial Keller», dijo Layla, su voz tranquila pero poderosa. Keller vaciló, sus manos agarrando los barrotes de la celda como si fueran un salvavidas. «¿Qué?», preguntó en voz baja, casi como si fuera su estación de defensa. «¿Viste algo, no es cierto?», le preguntó Layla, inclinando ligeramente la cabeza. «Hay algo que parece inconsistente». Keller tragó saliva. «No puedo», dijo con vacilación, su voz temblando. «Solo trato de hacer mi trabajo». «Entonces, ¿cuál es exactamente tu trabajo?», insistió Layla. «¿Es simplemente seguir órdenes o ignorar las cosas cuando sabes que algo está mal?». Keller apretó la mandíbula, sus ojos evitando su mirada, dirigiendo su vista hacia el pasillo. «No entiendes cómo funcionan las cosas aquí», dijo. «Creo que entiendo más de lo que crees», respondió Layla, sus ojos firmes. «Sé cómo es cuando sientes que has sido atrapado y cómo se siente cuando piensas que no tienes opción. Pero tienes una opción, Keller. Siempre tienes una opción». Keller se alejó de ella, pero sus palabras lo siguieron como una sombra. Regresó a su escritorio moviéndose con ritmo, sus dedos navegando sobre el teclado. Estaba observando la lista de casos relacionados con Carter y Sullivan. Con cada nuevo nombre que leía, se sentía más náuseas. Finalmente, tomó una decisión. Keller abrió un canal de correo electrónico seguro y comenzó a escribir un mensaje. Con su determinación creciente, sus dedos se movían más rápido. Agregó los archivos que había encontrado y escribió la nota. «A quien pueda recibir este mensaje. Hay algo mal en esta estación. No sé a quién dirigir mi queja. Por favor, ayúdenme». Cuando presionó el botón de enviar, su corazón latía rápidamente. El mensaje desapareció en un lugar desconocido. No sabía quién lo recibiría o si se preocuparían, pero sabía que este era el primer paso hacia hacer lo correcto. En la sala de descanso, Carter estaba recostado con la taza de café apoyada en su rodilla. «¿Notaste que Keller se comportó extraño hoy?», preguntó Sullivan. Sullivan se encogió de hombros. «El chico siempre es extraño. ¿Qué va a hacer? ¿Nos va a enviar un informe?». Carter sonrió, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. «De todos modos, manténlo vigilado. No necesitamos que entre en lugares donde no debería estar». Más tarde ese día, mientras la estación estaba ocupada con el trabajo, un sedán negro ordinario entró al estacionamiento. El equipo especial de Layla se preparaba para actuar en el siguiente paso. Habían recibido el correo de Keller exactamente como estaba planeado, y ahora tenían lo que necesitaban para avanzar. «Terminemos esto rápidamente», dijo el líder del equipo mientras se ajustaba la corbata. «No hay necesidad de desorden, lo expondremos desde adentro». Cuando bajaron del auto, los rayos del sol brillaban en sus insignias. Oficina Federal de Investigación. En su celda, Layla sonrió ligeramente cuando escuchó el sonido de las puertas delanteras de la estación abrirse y los agentes entrar. No podía verlos, pero sabía que su equipo había llegado. La tormenta no se acercaba, ya había llegado. Los susurros de la estación se convirtieron en un silencio extraño cuando las puertas delanteras se abrieron. Los agentes entraron, sus movimientos calculados, sus trajes negros planchados e insignias relucientes bajo las luces fluorescentes. Al frente había un hombre alto de cabello gris y rostro serio, dirigiéndose hacia la mesa delantera. Sus ojos recorrían la habitación con autoridad silenciosa. El oficial Keller, que estaba sentado en la mesa cercana escribiendo, se detuvo repentinamente. Su corazón comenzó a latir rápidamente. No estaba seguro de si sentía miedo, alivio o ambos. Observó al jefe de los agentes acercarse a la mesa
y hablar en voz baja para que los otros oficiales no pudieran escuchar. El oficial sentado en la mesa era un hombre corpulento de aspecto serio. Se puso de pie y su mano se extendió instintivamente hacia la radio en su hombro. ¿De qué se trata esto?, preguntó con voz teñida de tensión. El agente respondió con voz firme y cortante. Investigación federal. Necesitamos acceso inmediato a registros y celdas de detención. El oficial vaciló, frunció el ceño e intercambió miradas con un oficial cercano. La entrada repentina del FBI era inusual e incómoda, pero no había protocolo que seguir para rechazarlo. Susurró, «Está bien», y señaló hacia el pasillo. «Síganme». Keller estaba sentado en su escritorio, observando esta conversación. Sus manos estaban húmedas. Sabía en el fondo que el mensaje que había enviado había causado esto, pero no esperaba una respuesta tan rápida y pública. Sus ojos se volvieron hacia Carter y Sullivan, que estaban cerca de la puerta de la sala de descanso. Su risa se detuvo y la reemplazaron susurros y arrugas en la frente. Los ojos de Carter se encontraron con los suyos por un momento, pero Keller, que aún era principiante, rápidamente apartó la mirada y se enfocó en su pantalla. El ambiente en la estación había cambiado, cargado de tensión asfixiante. El agente Daniel Price, el investigador principal, entró con su equipo a una pequeña sala de interrogatorio oscura. Otro agente empujaba un carrito que llevaba servidores portátiles y discos duros. Sin perder tiempo, se conectaron a la red de la estación y comenzaron a escanear el archivo digital. Price se apoyó contra la pared con los brazos cruzados mientras observaba los códigos perdidos y nombres de archivos en la pantalla. ¿Encontraste algo?, preguntó. Una joven agente técnica de ojos agudos asintió con la cabeza. Mucho. Sus archivos están llenos de contradicciones, arrestos repetidos, las mismas historias, lagunas en los procedimientos. Esto no es solo mala conducta policial, sino algo organizado. La mandíbula de Price se tensó. Extrae todo. Cada registro, cada informe, cada evidencia relacionada con esos dos. En su celda, Layla los escuchaba moverse por el pasillo. Había sentido la presencia de su equipo. La espera estaba a punto de terminar. Se movió ligeramente en la cama, sus manos sobre su regazo. Las restricciones que habían puesto en sus muñecas habían dejado rastros leves de enrojecimiento, pero no le importaba. Sus ojos estaban enfocados en el momento siguiente, el momento en que la verdad ya no se ocultaría. En la sala de descanso, Carter caminaba de un lado a otro, la taza de café olvidada sobre la mesa. Sullivan estaba apoyado contra la pared, observando a su compañero con creciente preocupación. ¿Crees que se trata de ella?, preguntó finalmente en voz baja. Carter se detuvo y lo miró con ira. Por supuesto que se trata de ella. Si no, ¿por qué estaría aquí el FBI? Sullivan movió su cuerpo incómodamente. ¿Crees que saben? Carter rió con sarcasmo, pero su voz carecía de confianza. No, no saben. Todo lo que hicimos fue según las leyes. Sí, por supuesto, susurró Sullivan. El agente Price salió de la sala de interrogatorio con dos agentes. Llevaba un archivo lleno de informes impresos. La evidencia era pesada en sus manos mientras avanzaban por la estación. Sus expresiones eran ilegibles cuando se acercó a Carter y Sullivan. Su conversación se detuvo repentinamente y se congelaron en sus lugares. Los agentes se alinearon alrededor de la habitación como guardias. El aire se cortó como una espada. «Necesitamos hablar con ustedes», dijo Price. Carter trató de mantener su calma y sonrió con una sonrisa forzada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz tranquila como si pareciera cómodo. «No tenemos nada que ocultar». Price no parpadeó. «Bien, entonces no encontrarán problema en responder algunas preguntas». Un momento de silencio invadió la habitación. Los agentes llevaron a los oficiales a la sala de interrogatorio, donde él había estado minutos antes. El corazón de Keller latía rápidamente mientras observaba todo suceder. Notaba las grietas en la máscara de Carter y la preocupación de Sullivan en sus hombros. El dúo que había estado confiado en el pasado ahora parecía como animales acorralados. Después de minutos, otro agente llegó a la celda de Layla. Tocó el timbre de la puerta y entró. Su rostro estaba vacío de expresión, pero su voz estaba llena de respeto. «Señora DeMere», dijo, «es libre ahora».
Layla se levantó. Sus movimientos eran fluidos y calculados. Sus ojos se encontraron con los de la gente. Luego salió de la celda con un ligero asentimiento de cabeza. Ahora el pasillo parecía más brillante, y una carga pesada en la estación se había levantado. Mientras caminaba hacia la mesa delantera, pasó junto al escritorio de Keller. Cuando sus miradas se encontraron, Keller quería abrir la boca para decir algo, pero vaciló. Las palabras se congelaron en su garganta. Layla se detuvo y se dirigió a él completamente. «Gracias», dijo tranquilamente, con entendimiento no declarado en su voz. Keller sintió algo en su pecho. Sus manos agarraban firmemente el borde de la mesa. No sabía qué pasaría después, pero sentía por primera vez que había hecho algo valioso desde que se unió a la policía. Las puertas de la sala de interrogatorio se cerraron detrás de Carter y Sullivan. Con el paso de los momentos, sus voces comenzaron a elevarse. Layla observaba desde la entrada de la estación cómo los agentes exponían sistemáticamente las mentiras de los oficiales. Finalmente, la tormenta había llegado, y esto era solo el comienzo. En la habitación estrecha, Carter y Sullivan estaban sentados en una pequeña mesa metálica en posición tensa. El agente Price estaba de pie frente a ellos, sus manos derechas sobre una pila de documentos impresos. El momento silencioso se prolongó incómodamente. Solo los sonidos de susurros de las luces del techo llenaban el lugar. ¿Comenzamos con el informe de arresto o pasamos directamente a la evidencia plantada?, comenzó Price, su voz controlada. Sullivan se estremeció, sus ojos vagando hacia Carter. «No sabemos de qué están hablando», dijo Carter con firmeza. Había desafío en su voz. Price no parpadeó, sino que abrió el archivo y sacó un conjunto de fotos impresas. Comenzó a pasarlas una por una sobre la mesa. Eran fotos obtenidas de las cámaras de seguridad de la estación que mostraban a Carter y Sullivan manejando una bolsa sin marcar antes de que se registrara el auto de Layla. Carter tensó la mandíbula pero mantuvo su compostura. «Eso no prueba nada», dijo. «Estábamos preservando evidencia». Price levantó una ceja y se inclinó un poco hacia adelante. «¿En serio?», porque las marcas de tiempo indican lo contrario. Además, tenemos grabación de audio del dispositivo de vigilancia encubierto de la señora Demir, donde registramos su conversación sobre cómo acusarla. El rostro de Sullivan palideció, sus manos agarrando el borde de la mesa. «No puedes usar eso», murmuró. «Es una trampa». Price sonrió y negó con la cabeza. «No, esto es justicia, y esto es solo el comienzo. Hemos revisado sus registros de arrestos anteriores, docenas de casos que siguen el mismo patrón. Todos ahora están bajo revisión. Pero déjenme decir algo claramente», continuó Price. «No van a salir de aquí hoy». La confianza de Carter comenzó a desvanecerse, sus hombros cayeron. Sullivan puso su cara entre sus manos, mientras el peso de sus acciones comenzó a caer sobre él. Mientras tanto, Keller estaba sentado en su escritorio, observando lo que sucedía. Había sido llamado anteriormente a la sala de interrogatorio para verificar detalles de operaciones en la estación. Por primera vez sintió miradas pesadas en los ojos de Carter y Sullivan cuando se dieron cuenta de que alguien de dentro de la estación había comenzado a revelar la verdad. Cuando los agentes regresaron a la oficina, Keller se levantó. Sus manos temblaban ligeramente. Se acercó a Price y carraspeó suavemente. «¿Qué pasará ahora?», preguntó. Price estudió el rostro de Keller. «Hiciste lo correcto», dijo. Keller asintió y sintió una ola de alivio. Por primera vez desde que se unió a la policía, sintió que había logrado algo importante. Layla estaba de pie en la entrada de la estación. Observó a Carter y Sullivan siendo escoltados, esposados hacia afuera. Los dos oficiales que una vez fueron arrogantes ahora parecían derrotados. Sus ojos estaban hacia el suelo, y cuando pasaron junto a sus colegas, ya no eran como antes. La estación estaba llena de susurros silenciosos. Los oficiales intercambiaron miradas atónitas, mientras comenzaban a darse cuenta de la realidad poco a poco. Price se acercó a ella, sus expresiones neutrales pero respetuosas. «Obtuvimos todo lo que necesitamos», dijo. «Hemos terminado el trabajo aquí». Layla sintió, su calma sin cambios. «Bien, asegúrate de que esto siempre permanezca así».
Price sonrió ligeramente. Así será. Cuando Layla salió, el aire frío que golpeó su rostro llevaba una sensación de agotamiento. La carga que había llevado durante semanas se había aliviado, reemplazada por una sensación tranquila de satisfacción al saber que se había hecho justicia. En los días siguientes, las repercusiones de la investigación causaron conmoción en la ciudad. La noticia del arresto de Carter y Sullivan llegó a los titulares principales. Sus rostros aparecieron en todas las pantallas. Los cargos contra Layla fueron oficialmente retirados y los casos relacionados con la corrupción policial fueron reabiertos. La estación sufrió grandes reformas. Muchos oficiales renunciaron después de ser investigados. Keller fue considerado un informante y recibió reacciones mixtas de sus colegas, pero mantuvo la cabeza en alto. Sabía que había hecho lo correcto. Semanas después, Layla estaba sentada en un banco del parque, sosteniendo una taza de café humeante. Las hojas de otoño susurraban a su alrededor. Sus colores vibrantes le recordaban el cambio. Había regresado a su vida tranquila y su misión estaba completa, pero esta experiencia se había arraigado en su mente. El agente Price se sentó a su lado, su presencia un momento raro de amistad. «Podrías haber manejado esto de manera diferente», dijo. Layla sonrió y tomó un sorbo de su café. ¿Perderme las expresiones en sus caras? No, gracias. Price se rió suavemente. Tienes talento para hacer que las cosas no se olviden. Se sentaron juntos por un tiempo en silencio, olvidando el peso de su trabajo por un momento. Para Layla la tormenta había pasado, pero el impacto de sus acciones continuaría resonando. Al menos ahora estaba segura de que se había hecho justicia. Las noticias se extendieron rápidamente como fuego en el bosque. Después de horas del arresto de Carter y Sullivan, cada medio local y nacional cubrió la historia. Escándalo de corrupción policial. El FBI expone policía corrupta en Arlington. Era el titular de uno de los principales sitios de noticias. Las imágenes que mostraban a los oficiales esposados se repetían en las pantallas. Sus rostros ceñudos y el orgullo que habían mostrado anteriormente había desaparecido. El nombre de Leila Demir se mantuvo deliberadamente fuera de los medios. Este fue un paso calculado de su equipo. El enfoque debía permanecer en los problemas sistémicos de la estación y las acciones de los oficiales involucrados, no en su papel en la revelación de la verdad. En una instalación de detención federal, en una sala de interrogatorio sin ventanas y esterilizada, Carter y Sullivan estaban sentados con su orgullo derretido, reemplazado por desesperación. Los cargos que enfrentaban eran abrumadores: falsificación de informes, plantar evidencia y abuso de autoridad en docenas de casos. Sullivan murmuró: «Esto es un gran problema». Su voz temblaba. «Tienen todo: grabaciones de audio, video, archivos. ¿Qué vamos a hacer?». Carter, usualmente el más confiado de los dos, estaba sentado en silencio con la mandíbula tensa. «Lucharemos», dijo finalmente, pero su voz carecía de fe. Sus abogados no eran optimistas. La cantidad abrumadora de evidencia era insuperable, y la ira pública ya se había vuelto en su contra. Para Carter y Sullivan, el único camino para evitar décadas en prisión era llegar a un acuerdo. En el Departamento de Policía de Arlington, las repercusiones del escándalo continuaron. Las investigaciones internas descubrieron más oficiales involucrados en prácticas similares. Los funcionarios de alto rango que trataron de distanciarse del escándalo renunciaron uno por uno. El jefe de policía celebró una conferencia de prensa afirmando su compromiso con la transparencia y reforma, pero el daño a la reputación del departamento ya estaba hecho. Keller enfrentó tanto elogios como aislamiento debido a su papel en exponer la corrupción. Algunos colegas se alejaron de él debido a su lealtad al viejo sistema, mientras otros expresaron apoyo en silencio, pero no le importaba. Sabía que había hecho lo correcto, y eso era suficiente para él. Una semana después de su liberación, Layla se reunió con Keller en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. El ambiente era tranquilo, todo a su alrededor en estado de calma, completamente diferente del caos que habían experimentado. Keller estaba sentado frente a ella, jugando con su taza de café. No estaba seguro de si vendrías o no, admitió, su voz baja. Layla levantó una ceja con una ligera sonrisa. «Te merecías esta conversación», dijo.
No muchas personas pueden hacer lo que hiciste. Keller miró hacia la mesa con signos de lucha en su rostro. Simplemente no podía hacer la vista gorda más, dijo. Pero honestamente, no sé si marcó una diferencia. El departamento aún está en caos, y hay más personas como Carter y Sullivan por ahí. Marcaste una diferencia para aquellos que fueron perjudicados, respondió Layla firmemente. Y también marcaste una diferencia para ti mismo. No subestimes eso. Sus palabras aliviaron la tensión de Keller y le dieron la oportunidad de una pequeña sonrisa. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué pasará ahora? Layla contempló la distancia, su rostro vacío de expresión. Ahora pasaré a la siguiente misión. Siempre hay una nueva batalla. Semanas después, Carter y Sullivan estaban de pie en la corte con su destino sellado. Se declararon culpables de múltiples cargos y recibieron largas sentencias de prisión. Sus carreras profesionales habían terminado y sus reputaciones destruidas. Por primera vez, enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Los casos construidos sobre mentiras fueron desestimados, y mientras los inocentes fueron exonerados, los líderes comunitarios utilizaron el escándalo como catalizador para reformas más profundas. En un momento de silencio, Layla estaba sentada en su apartamento simple, preparando una pequeña maleta. Había un archivo abierto sobre la mesa lleno de detalles de su próxima misión. Le echó un vistazo rápido, luego lo cerró. Su mente ya se había dirigido al siguiente camino. El teléfono vibró en la mesa. Layla lo tomó y escuchó la voz del agente Price. ¿Estás lista para lo que sigue? Layla sonrió ligeramente. Siempre. Mientras salía al aire frío de la tarde, la puerta se cerró silenciosamente detrás de ella. La batalla no había terminado aún, no para ella ni para aquellos que trataba de proteger. Pero en este momento, se permitió un momento tranquilo de satisfacción. La justicia se había hecho, la verdad se había revelado, y eso era suficiente para ella. Así es como emergió la verdad y se logró la justicia. Los oficiales corruptos que pensaron que escaparían del castigo enfrentaron las consecuencias de sus acciones, y la mujer que trataron de acusar falsamente salió victoriosa, más fuerte que nunca. Esta historia nos recuerda que no importa cuán profundas sean las mentiras, la verdad siempre encontrará su camino hacia la luz. Cuando personas valientes como Keller deciden hacer lo correcto, incluso los sistemas más corruptos pueden ser desmantelados. Si esta historia de justicia y valor te ha inspirado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para más contenido que te mantendrá al borde de tu asiento.